Buen día, a nombre de mis compañeras y compañero, somos parte de este equipo, que sería nuestra compañera Claudia Samaniego, Yadinel López, Guadalupe Castro, mi compañero Luis González y un servidor, Adrián Pérez, los cuales somos estudiantes del octavo cuatrimestre de la licenciatura en Psicología de la Universidad UNEA Campus Florida. Queremos darle la bienvenida a esta grabación que estamos realizando como parte de un proyecto en materia técnica de intervención psicopedagógica que parte la maestra Elin Martínez, y consiste en realizar una entrevista a un psicólogo o psicóloga con especialidad en psicopedagogía. Por este motivo tenemos la dicha de contar con la presencia de una de nuestras maestras favoritas, la cual cuenta con 12 años de experiencia en psicoterapia individual, grupal y coordinación del área de salud mental, encargada de diseñar y aplicar el programa de fortalecimiento emocional para profesionales de la salud que trabajan con pacientes víctimas de violencia, supervisado por la Fundación Quiera. También actualmente es docente, como comentábamos, de la Universidad UNEA, impartiendo cátedra a diversas carreras. A lo largo de su carrera ha construido un modelo de atención para niñas y jóvenes con abuso físico, sexual o abandono. También ha participado activamente en mesas de incidencia en política pública para los derechos de los niños y niñas y adolescentes de Baja California. Ha participado en varios diplomados con duración de un año, diplomado en la Academia de Incidencia de Políticas Públicas Locales por la National Demographic Institute, también diplomado en Recursos Humanos por CETIS Universidad, diplomado en Intervención de Pacientes que padecen de trastorno por estrés postraumático, diplomado en Patología en la Universidad de UNEA, entrenamiento en manejo de casos con TEPT, segunda parte en la Ciudad de México, cursos de profesionalización y sistematización del área de salud mental, diplomado con grado a especialidad en psicopedagogía por la Universidad Anáhuac y Juan Pablo II, sede en Ciudad de México, curso de capacitación por alternativas y capacidades en asociación civil en fortalecimiento institucional 2019. Actualmente también participa en investigación y sistematización de un modelo de atención para inaugurar un centro comunitario para niños y niñas en Tijuana que presenta afectaciones cognitivo-emocionales derivadas de la pandemia de SARS-CoV-19, además de brindar conferencias y asesorías de forma online. Entonces, después de haber leído este grande currículo, pues presentamos a nuestra maestra, la licenciada Natalie Martínez Limón. Muchas gracias, maestra, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Como le comento, estamos hablando de una entrevista. Gracias por darnos este tiempo para poder hacer estas preguntas. Sé que nos van a ayudar bastante para lo que es la asignatura que tenemos y también para nuestro aprendizaje, así que personal, dentro de nuestra carrera también como profesionales. Quiero comentarle también que desde que nosotros la conocimos, nos dimos cuenta que habíamos conocido a una maestra que realmente nos iba a hacer que todos nuestros talentos tuvieran que ser explotados. Podemos decir que es una maestra que nos ha puesto muchos retos, algunos muy complicados, pero que sabe que tenemos o ve nosotros ese talento de poder. Entonces, de antemano le agradecemos mucho y que esté con nosotros en esta tarde. No sé si quiera decirnos algo antes de comenzar con la entrevista, con las preguntas que tenemos para hacerle en esta tarde. Claro que sí, chicos, es un placer estar con ustedes. Yo me siento muy afortunada y a la vez nerviosa de que alumnos como ustedes me entrevisten. De verdad estoy muy nerviosa porque sé la calidad de alumnos que son alumnos que trabajan y estudian muy dedicados todo el tiempo, con gran iniciativa, y de verdad que yo creo que el agradecimiento es de mí para ustedes por permitirme estar en una de sus tareas que también van a aprender mucho y es muy relevante porque se aprende de los libros, si bien es cierto, pero la experiencia tácita es algo que te da el día a día en el campo laboral, y qué mejor que en ese tipo de proyectos que les dejó su maestra, la licenciada Martínez, lo puedan como vivenciar y sea como un intercambio de ideas y a ver qué surge de esta entrevista. También me da mucha emoción. Como les digo, es un placer poder compartir con ustedes y aprender también de mis entrevistadores del día de hoy. Pues enhorabuena, chicos. Cuando quieran iniciar con la primera pregunta, adelante. Muchas gracias, maestra. Pues comenzamos con las preguntas. La primera pregunta que tenemos para usted, ya que sabemos que
tiene un grado de estudio de licenciatura en psicología, pero también tiene un grado en especialidad en psicopedagogía. ¿Qué es lo que a usted le motivó para tomar esta especialidad aparte que tiene que ver con la psicopedagogía? Okay. Sí, perdón, ¿sí me ven bien? Sí, ¿Sí? maestra. Ah, ok, muy bien. Es que se apagó la cámara de repente. Ok, mira, psicopedagogía la elegí justamente porque el mismo campo me presionó a elegirla al principio, ya que cuando eres psicólogo o psicóloga clínica y te encargas de una coordinación, te das cuenta de todo lo que hace falta para que los y las pacientes salgan adelante. En mi caso, yo estuve trabajando durante mucho tiempo en una casa hogar. Esa casa hogar era supervisada por Fundación Quiera y Fundación Quiera nos daba proyectos para que estas pacientes salieran adelante desde primaria hasta la universidad y se podía maestría. Pero yo me di cuenta que si yo trabajaba únicamente en las cuestiones emocionales, sin darme cuenta de que hacía falta trabajar con los trastornos de aprendizaje, nos quedábamos muy limitados. Entonces dije, me tengo que actualizar, tengo que buscar como un diplomado, una especialidad, algo más fuerte o hasta la maestría, que es lo que estoy pensando ahorita, para elaborar una buena sistematización de las áreas. Porque si nos quedábamos únicamente en el área clínica y en el área pedagógica, el trabajo era muy corto, ya que las niñas tenían muy buena autoestima, trabajaban las fobias, la autoconfianza, pero los trastornos de aprendizaje que se derivaban del abuso o del abandono se quedaban en el aire y eso era como un círculo vicioso. Nuevamente se sentían ya muy bien, iban al colegio, no tenían el porcentaje que necesitaban para tener, por ejemplo, una beca de 8.5 y va de vuelta en retorno otra vez a afectar la autoestima. Entonces, desde chiquita siempre me gustó la psicología y dar clases. O sea, yo jugaba a dar clases a los niños y cuando me dieron la oportunidad de estar al principio becada en la Universidad Anáhuac y Juan Pablo II, dije, ¿sabes qué? ¿Qué mejor que tener estas dos herramientas, posgrado, para poder sistematizar bien las áreas, que no se queden únicamente clínica y que podamos trabajar tanto con el aprendizaje y los trastornos de manera articulada y poder sacar a estas jóvenes adelante. Eso fue como que lo principal en la cuestión psicopedagógica. Muchas gracias por su respuesta. La siguiente pregunta es, ¿cómo es su punto de vista desde el rol psicopedagógico en la educación que se imparte hoy en día? ¿Cree que nuestro país debería cambiar el modelo de enseñanza? Pero por supuesto que sí, mi querido Alex. Siento que lo debemos de cambiar. Mira, de entrada hay algo que está pasando no solamente en el ámbito de primaria, sino en la universidad. Empezamos justamente con los neuromitos que existen. Muchos docentes, me ha tocado ver también desde la universidad, están apegados a los famosos modelos de aprendizaje orientados en los estilos. ¿Quién de mis alumnos es auditivo? ¿Quién es visual? ¿Y quién es kinestésico? Cuando esa teoría ya está obsoleta desde hace bastante tiempo y esto está retrasando el aprendizaje. Me ha tocado ver, por ejemplo, alumnos de diferentes carreras que me dicen, profe, no nos ponga investigación, yo soy kinestésico. Y se enfocan únicamente en eso y llegan a octavo, noveno de la universidad con una deficiencia en pensamiento crítico, analítico, una deficiencia en ortografía, en redacción de proyectos, en elaboración de proyectos, porque la investigación no solamente es como leer y escribir, también básicamente es experimentar. Entonces les cuesta mucho y les dificulta una conexión con el lóbulo prefrontal, que básicamente estamos hablando de organización y de toma de decisiones. Entonces, de entrada yo trabajaría con los neuromitos. Justamente hay un autor que se llama Clark. Clark en 1900, si no me equivoco, en 1992, decía que justamente esto de los diversos tipos de aprendizaje era básicamente una mentira, porque él tuvo un grupo muestra donde les puso justamente alguna evaluación para detectar qué estilo de aprendizaje eran y conforme pasó el tiempo se dio cuenta que aunque el alumno sabía que era visual o que era auditivo o kinestésico en su defecto, no avanzaba en su promedio, no aprendía más por incluirse únicamente un estilo de aprendizaje. Fíjate bien desde lo que te estoy diciendo, desde 1992 ya surgió esto de que es una mentira y lo siguen todavía poniendo en el 2022. Bueno, considerando esta parte, surge otro autor ya en el 2000, no me acuerdo exactamente la fecha, pero fue del 2000 en adelante, se llama Howard,
Y Howard se dio cuenta que si tú te metes a Google y le pones test para detectar los diferentes estilos de aprendizaje, te van a aparecer como 500,000. Pero Howard decía que no tienen validez científica, no tienen una estandarización, que es lo que te piden los diferentes test psicométricos. Entonces no podemos decir que sea válido como tal. La neurociencia ahorita no avala los diferentes tipos de aprendizaje porque eso limita que el alumno pueda explorar otros campos. Si yo, por ejemplo, digo soy auditiva o soy visual, mi docente únicamente me va a dar recursos visuales y auditivos, pero de manera motora me va a afectar bastante porque yo no voy a trabajar esa área y el cerebro está diseñado para trabajar todas las áreas. Si bien es cierto, una en mayor medida, pero debemos de trabajar todas las áreas como tal del alumno y de la alumna para poderlo fortalecer. ¿Qué pasa en la universidad ahorita? Siguen casados con el método kinestésico, con puras dinámicas, y salen los alumnos con una formación muy básica en análisis y en investigación científica. Entonces, yo creo que desde ahí yo cambiaría esta parte de los neuromitos. Otra cuestión, otro neuromito también que cambiaría sería, por ejemplo, el hecho de que, como te digo, de que el alumno sea repetitivo, la escuela tradicional. Lo que el docente diga es lo que es. Desde la primaria te enseñan así, pero ¿qué pasa si un niño de primaria le dice al docente: yo conozco otra manera de cambiar, por ejemplo, la ecuación o de hacer más rápida la multiplicación? El docente se siente herido en sus sentimientos, en vez de tener un alumno que tenga un pensamiento crítico. Ya lo decía Paulo Freire, que justamente Paulo Freire es un autor que habla en su tesis de los oprimidos en la educación. Decía que el sistema a nivel mundial hace que el alumno esté oprimido dentro de la educación y no pueda dar su punto de vista. Qué padre sería que hiciéramos a los docentes con esta flexibilidad. A mí nunca se me olvida un alumno, les comento, chicos, que llegó y me dijo: profe, los autores que usted está dando para la gestal es mentira. Yo aquí le traigo un libro con los autores verdaderos acerca de la gestal. Ahorita ya ni me acuerdo de los nombres. Entonces todos mis alumnos se sacaron de onda y dijeron: la maestra se va a enojar. Y no, al contrario, lo que hice fue sacarle copias, les pedí una disculpa porque no sabía que lo que yo estaba dando era una información inadecuada, aunque lo saqué de buena bibliografía, y fui fomentando esta parte del pensamiento crítico porque los alumnos no deben de estar esclavizados únicamente a una sola fuente. Yo creo, chicos, que desde el principio tenemos que empezar a cambiar esa mentalidad en el país, porque si no seguimos siendo esclavos, como le decía Paulo Freire. Creo también que el sistema de Finlandia en educación es uno de los mejores y tienen como base a Paulo Freire, que los alumnos se vuelvan más críticos, más espontáneos, más creativos y creativas para la resolución de problemas desde que están en el kinder. Eso sería como algo que yo creo que México tendría que cambiar. Wow, pues ha dicho muchas verdades, y créame que eso que nos acaba de decir sí es algo que es muy interesante como para analizarse, porque realmente sí se necesita hacer un cambio de modelo en la enseñanza. Estamos hablando actualmente en donde estamos, que es nuestro país, porque incluso ahorita me acaba de mencionar que estamos trabajando con modelos antiguos, y créame que yo creo que muchos de nosotros hemos estado viendo y esclavizados bajo ese régimen de enseñanza. Entonces, muchas gracias por esta respuesta. Y tercera pregunta que quiero hacerle de mi parte es: ¿cuáles son los problemas de aprendizaje más comunes que se presentan al momento de ejercer la psicopedagogía? Bueno, pues si les interesa después estudiar psicopedagogía, se van a topar con el más común en el 2022, que es el trastorno de déficit de atención, pero adquirido. O sea, es cuando tú estás mucho tiempo en las redes sociales, tu sistema, tu región frontal se debilita, entonces se debilita la capacidad de poder poner atención y se debilita también tu hipocampo, que es la capacidad de poder retener cierta memoria. Entonces, los adultos y adultas en la actualidad, si te haces algún test, te va a salir probablemente, bueno, y lo verificas con alguna neuróloga, déficit de atención adquirido, es lo principal. Ahora, el TDAH también, porque la etiología del TDAH básicamente es que seas, por ejemplo, que tus padres o madres hayan consumido previo alcohol o drogas. Entonces, los niños nacen ya con cierta predisposición al TDAH y es uno de los más frecuentes en Tijuana, con los que nos topamos en las aulas.
Inteligencia límite también derivada en ocasiones por el consumo de alcohol y de droga, y no me dejarán mentir, chicos, si saben que en Tijuana y en todos lados de la República el consumo de drogas y alcohol va en aumento. Por ende, los alumnos y alumnas están teniendo este tipo de dificultades a nivel de discapacidad cognitiva o, por ejemplo, TDAH, trastorno de dislexia, que también la etiología es muy diversa y pues son de los más frecuentes, ese tipo de trastornos de aprendizaje. Muchas gracias, maestra, por sus respuestas. Nos aclara algunas dudas que realmente tenemos ahorita que menciona si queremos estudiar después de ejercer como psicólogos una especialidad en psicopedagogía. Es muy interesante porque al final es como dar un paso más adelante de lo que podemos hacer como profesionales. Muchas gracias. Dejo en este momento a mi compañera Guadalupe para que ella continúe con las siguientes preguntas. Muy bien, muchas gracias, Alex. Y gracias, profe. Bueno, la siguiente pregunta sería, ¿cuál es el trabajo de un psicopedagogo después de diagnosticar un problema de aprendizaje? Mira, tú cuando agarras una especialidad máster en psicopedagogía puedes hacer dos cosas. Una, abrir un centro que esté orientado únicamente en la evaluación, porque la evaluación es muy amplia, te lleva aproximadamente, te puede llevar entre 4 semanas o hasta si lo haces todavía más fuerte en unión con otros especialistas, sería hasta 2 meses. Entonces, hay psicopedagogos y psicopedagogas que se dedican únicamente al área de evaluación. Pero enfocado en tu pregunta, imagínate que me dedico a evaluación, pero también al diseño de tratamiento, sería darle una pedagogía terapéutica. ¿Qué es una pedagogía terapéutica? Es trabajar con el paciente dentro del consultorio, pero también fortalecer sus áreas de apoyo. Por ejemplo, sería la escuela. En mi caso, que yo estaba trabajando en un internado, pues trabajar con la gente del internado, darles algunas herramientas para que le puedan apoyar. A la par también sería trabajar con si tiene tutores o tutoras que le puedan fortalecer y diseñas todo un tratamiento, pues ahora sí que en diferentes ramas para que el paciente pueda salir adelante ante el trastorno de aprendizaje que tenga, que al menos sea funcional. Por ejemplo, si tenemos un paciente que tiene una discapacidad intelectual, por mínima que parezca, sabes que lo va a acompañar toda la vida, que no hay cura, pero mínimo darle esas herramientas para fortalecerlo académicamente y que sea funcional, y sobre todo que la familia, en vez de ser un apoyo, no se vaya a convertir en un obstáculo, ¿no? O quien le apoya. Eso es como lo que tenemos que hacer. Pedagogía terapéutica. Muchas gracias, profe. Excelente respuesta. ¿Qué tan común cree que sea específicamente la disgrafía en los o las alumnas o los alumnos? Mira, en el tema de disgrafía se sabe que básicamente, bueno, según una revista del UNAM, justamente ahorita en el 2022, dicen que es de un 7 a 10%. Las investigaciones del UNAM referente al rezago que ha habido por COVID todavía no salen como al 100%, pero según lo que yo sé, en cuestiones de afectación de escritura es de un 7 a un 10% en la población mexicana. En Estados Unidos también andan entre 10 y 15% en pues, la población que tienen, pero algo que también es importante señalar es que nosotros le llamamos disgrafía para entendernos como profesionistas de la salud, pero la APA, el DSM-5, hablando de nuestra Biblia, por así decirlo, lo llama pérdida de expresión escrita. Así lo pueden encontrar como tal en el DSM-5 en vez de disgrafía. Disgrafía creo que era más apegado al DSM-4. Entonces, si es un 7 o un 10%, la etiología no se conoce como tal. No hay una causante que tú digas, a lo mejor de aquí al 2030 van a haber más niños o niñas con esa patología. Con ese trastorno, porque básicamente no se conocen todavía las causas como tal. Se llama disgrafía cuando hay una afectación que tú lo detectas desde el principio. Por ejemplo, vamos a pensar que lo detectamos en el preescolar. Se detecta como entre 5 y 6 años de edad, ¿no? Que es cuando ya empiezas a dibujar y a escribir. Pero la causal de que a lo mejor lo podamos desarrollar sería una lesión cerebral, que ya se llama, creo que se llama
es disgrafía, cuando es trastorno, y se llama grafia, cuando básicamente es causado por una lesión cerebral. Y ahí sí no hay todavía un porcentaje como tal, porque te digo que la etiología es muy diversa. No sé qué te No desconectó. te escucho. Perdón, yo hablando y tenía el micrófono desconectado. ¿Qué cree que sea lo que esté ocasionando este problema específico de aprendizaje? Mira, no hay como tal una causante, pero algo que sí se sabe en el campo de neuroeducación es que hay una encrucijada tremenda, o sea, una afectación desde que nacen estos pequeños en los lóbulos que son temporo, parieto y occipital. Sí, temporo, parieto y occipital. ¿Por qué temporo? Porque básicamente puede ser, y hay que detectar muy bien ahí, qué tipo de disgrafía es. Existe disgrafía que es motora o motriz, así la puedes encontrar, disgrafía motriz, que es cuando los niños y niñas, respondiendo a tu pregunta, de repente están muy apegados a la televisión o muy apegados a las famosas tabletas, y si te das cuenta vas afectando su desarrollo motriz como tal, generando un trastorno motriz, ya sea motor o ya sea fino. Entonces, esto causa que los niños tengan más dificultad para poder escribir. Y si nos vamos a la justamente disgrafía específica, la disgrafía específica, a diferencia de la motora es comprometido el sistema motor fino y grueso. Y la específica, justamente estás hablando cuando hay algún problema orgánico, ya sea auditivo, ya sea que esté comprometido, como te dije hace ratito, los lóbulos temporo, parietal y occipital, que están comprometidos al mismo tiempo, y es un rollo, es toda una encrucijada, o en su defecto, fíjate bien, la niña o niño sea muy meticuloso, perfeccionista. Esto causa rigidez en el área motriz. ¿Y qué es lo que sucede? Que no podemos agarrar la pluma o el plumón de manera adecuada y empiezas a causar un trastorno como tal, o que estos pequeñitos o adultos, adultas sean muy impulsivos. Cuando hay mucha impulsividad y hay alguna afectación en la amígdala, porque no controlamos nuestras emociones, también puede dar pie a que haya disgrafia, justamente, y que no puedan escribir de manera adecuada. Tendríamos que detectar por qué es, a qué se debe, primero que nada, si es motriz o si es específico. No sé si me di a entender. Sí. Tengo última pregunta. ¿Usted recomienda ya sea un celular o una iPad, una tablet, o tiene una edad de recomendación, o realmente usted dice, no, esto le va a afectar en el desarrollo de aprendizaje a un pequeño que está aprendiendo, apenas aprendiendo? Muy buena pregunta. Mira, Steve Jobs, si lo conocen, justamente, y la mayoría de las personas que se dedican a elaborar tabletas, ellos tienen a sus hijos en escuelas, búsquenlas, que se llaman Waldorf. Waldorf está tanto en Estados Unidos, pegadito hacia los corporativos que se dedican a trabajar con tabletas y computadoras, y están en Europa, en diferentes lugares. Son internados donde estas personas tan supermillonarias y creadores justamente de aparatos como tabletas y computadoras llevan a sus hijos. Pero adivinen que en esos internados no les dan tabletas ni les dan computadoras, y adivinen por qué los sustituyen. Los sustituyen, sí les dan 1 hora o 3 horas a la semana, porque revisé como que todo el plan curricular, y a la par les dan que trabajen en el huerto, tienen música, teatro y tienen alfarería. Imagínate, hijos de millonarios trabajando en un huerto y en alfarería, muy apegado al sistema o a la metodología pedagógica Montessori. Entonces, respondiendo a la pregunta, pues si Steve Jobs y los demás que tienen a sus hijos y que diseñaron estas tabletas no se los dejan, yo en lo personal no lo recomendaría, porque la lectura que he tenido referente a la Asociación de Pediatría de Estados Unidos no recomienda la tableta para bebés, ni siquiera hasta los 5 o 6 años, y dice que es media hora a los 5 años de edad, pero que esté supervisado y siempre y cuando sea para contenido académico, porque a veces en la primaria, en el kinder, les dejan alguna tarea que esté vinculada a cuestiones digitales. Pero si no es así, de ninguna manera lo recomienda la Asociación de Pediatría Americana.
y mucho menos estos señores tan apoderados que tienen a sus hijos en esas escuelas. Les repito el nombre, se llaman Walford, algo así. No lo tengo anotado, se me olvidó anotarlo por aquí, entonces, pero así lo pueden encontrar, igual se los pongo en el chat. Y van a encontrar justamente toda la metodología que utilizan para empezar a evitar o tener una desintoxicación de los aparatos electrónicos. Muy bien, profe. Muchas gracias. A continuación, mi compañero Luis dará seguimiento con las siguientes preguntas. Gracias. Ya hablando sobre este tema que es la pérdida de la expresión escrita, ¿qué tan complicado es poder llegar a atender a algún alumno o alumna que lo presente ya en el aula? ¿Qué tan complicado puede llegar a ser? Pues demasiado complicado porque se necesita bastante economía o muy buena preparación de tu parte, Luis. Por ejemplo, yo les comentaba que parte de la etiología, según la neurociencia, es que básicamente hay una encrucijada de lóbulos. Recuerda que, por ejemplo, vamos a suponer que tú quieres ahorita escribir. Vas a tener que tener mucho cuidado con la cuestión de la vasopercepción. O sea, por ejemplo, agarras tu plumita, agarras tu cuaderno, te pones a escribir, tienes que tener orden de entrada. Y cuando tú tienes orden, ¿qué es lo que trabaja? Pues tu lóbulo frontal, ¿sale? También control de impulsos, tu parte frontal va a estar trabajando, y luego súmale, por ejemplo, la capacidad para poder escribir, que es del lóbulo temporal, y luego de ahí el lóbulo occipital, que es la vista. Entonces es un circuito, una conexión tremenda que tenemos que corregir como psicopedagogos, pero a la par, las terapias que se recomiendan sí son médicas. En ocasiones, algo que también tengo que mencionarles es que la disgrafía o la pérdida de expresión escrita, como bien lo mencionaste, está vinculada, nunca aparece completamente sola. Es bien raro que aparezca sola. Va a existir con alguna comorbilidad, algún otro trastorno, por ejemplo, ya sea que haya de alguna afectación cognitiva en el sentido de inteligencia, está muy pegado con el TDAH también, o en su defecto que la persona desarrolló el trastorno como tal porque tenga alguna pérdida auditiva. Entonces, vamos a tener que trabajar en conjunto con otras especialidades. Se le llama en el diagnóstico de exclusión, cuando trabajamos con algunos médicos o médicas que nos puedan ayudar con la o el paciente. Entonces, el primer reto es lo económico y que realmente la familia se sienta comprometida para poder enfrentar el diagnóstico como tal. Además, es algo que no se cura, no tiene cura. Básicamente, hay gente que mejora, pon tú que en un 70%, pero es algo que les va a acompañar durante toda su vida y las secuelas que tiene realmente sí son impactantes. De hecho, se utiliza como tratamiento también la OT, que es la terapia ocupacional, y pues también es algo fisiológico. Es otra área aparte de la cuestión psicopedagógica. Muchas gracias. Sí, me imagino que es un trabajo en conjunto con diversos especialistas, familia y el entorno, también incluso los profesores. Con respecto a esto, ¿qué tan eficiente considera usted que es la psicoterapia en el tratamiento de los problemas de expresión escrita en comparación con simplemente lo que sería pedagogía? Pedagogía y psicopedagogía, ¿qué tan eficiente cree que es la psicoterapia? Ok, si lo mezclamos. Mira, yo creo que sería algo muy adecuado, formidable. Es muy buena pregunta porque si te diste cuenta, en el tipo de disgrafía, como te dije, son dos, la motora y la específica. En la específica, en ocasiones se puede desarrollar como causante la cuestión de que el alumno o alumna sea muy rígido en cuestión motor. ¿Qué te causa rigidez? En ocasiones lo que te puede causar de rigidez es que tengas un nivel de cortisol sumamente elevado por algún trauma complejo. Entonces, si no trabajamos ese trauma complejo, de ninguna manera el paciente va a avanzar, o aparte que seas un paciente muy impulsivo y que te cause disgrafía también específica. Entonces, si viene con una familia que realmente le está fomentando esto, pues yo tendría que trabajar con la familia en psicoterapia, sería muy bueno, porque la psicopedagogía se encarga únicamente de, como te digo, pedagogía terapéutica, y se encarga también justamente de dar como un tratamiento a la escuela. O sea,
un ajuste curricular a la escuela y apoyo en cuestiones de aprendizaje al alumno o alumna, pero la psicoterapia es otra cosa. Y sí nos ayudaría a combinarlo bastante. Sí, por lo que entiendo y gracias a su respuesta, corrígeme si me equivoco, la parte de la psicoterapia nos ayudaría bastante con los temas como son autoconfianza, autoestima, que podrían llegar a mejorar el, el desempeño del alumno o alumna con respecto a su deficiencia en la escritura, ¿verdad? Correcto. Muy bien, creo que es bastante importante que lo tomemos en cuenta debido a que pues, nos vamos a especializar en algunos en este tipo de áreas y darle la importancia que de verdad tiene, la relevancia que también tiene, no solo tratarlo desde el ámbito psicopedagógico o pedagógico, sino también ya como el ámbito que influyen diferentes facetas como son las emociones y autoconfianza, autoestima. Muchas gracias, maestra. Otra de las preguntas podría llegar a ser, ¿cuáles son los factores que dificultan el tratamiento ya a nivel entorno? ¿Cuáles pueden llegar a ser estos factores que dificultan el tratamiento de los niños que presentan este problema con la escritura? Los factores pueden ser endógenos o exógenos. Cuando hablamos de endógenos estamos refiriéndonos a cuestiones más internas, como por ejemplo que tenga alguna asociación con algo orgánico, como les comentaba con anterioridad. Entonces, para poder disminuir que el factor sea endógeno, es importante una buena evaluación psicopedagógica. Siempre recomendarles, aunque sea el área clínica también, que tengan un espacio para evaluación psicopedagógica. Es muy sencillo. Hay que valorar, por ejemplo, desde la escritura. ¿Cómo es que está escribiendo este niño o niña? ¿Qué puedes hacer? Por ejemplo, yo le pongo un dictado a algún niño o niña que tenga 6 o 7 años dentro del consultorio. Entonces, si yo me doy cuenta que se sale del renglón, ¿no? Y que a lo mejor, o le pido, por ejemplo, si es preescolar, puedo detectar con los dibujos, le digo, imita un círculo, y ya lo empiezo a hacer de una manera inadecuada, desde ahí yo puedo detectar que puede haber principios o signos, de disgrafía o de pérdida de expresión escrita desde el preescolar. Entonces vamos detectando si la letra, como te digo, se sale del renglón, si no puede agarrar la pluma, porque acuérdate que tienen afectación motora, ni siquiera pueden como sostenerla, o no pueden sostener una hoja, un cuaderno, con la pluma ya estamos detectando ahí que puede ser como algo, pero ahora hay que checar que no sea, si es endógeno o exógeno, que es un factor que pueda afectar el tratamiento. Si es endógeno, tendríamos que revisar también la visión, porque en ocasiones no escriben de manera adecuada porque tienen una visión pues inadecuada, que no es muy óptima. ¿Cómo le podemos hacer? En tu hojita de evaluación psicopedagógica le pones visopercepción, que es lo que te acabo de mencionar, ese tipo de ejercicios. También le pones área visual, y en el área visual tú puedes ponerle algunas imágenes cerca, algunas palabras, como están en los consultorios de oftalmología, y si no las detecta, puedes pedirle a la familia que vaya y le haga un examen de la vista, porque tú te diste cuenta que hay afectación en algo muy sencillo, que porque lo que está teniendo puede ser que no sea disgrafía y sea una afectación visual, pero también hay que revisar las cuestiones auditivas. Los psicólogos y psicólogas o psicopedagogos tenemos que tener apps que nos ayuden justamente esas apps a checar si realmente la persona está escuchando en un tono normal. Si tú ves que hay una afectación con esa herramienta tan sencilla, derivar a audiometría para que le hagan como audiofonología, para que le hagan un estudio mucho más complejo. Entonces, eso sería un factor endógeno que realmente esté afectando el tratamiento o el que sea exitosa la forma en que yo estoy trabajando con el paciente. Ahora, si es exógeno, tendríamos que revisar si está teniendo familia muy autoritaria, por ejemplo, porque eso va a hacer que la persona se ponga rígida en sus músculos y no pueda escribir de manera adecuada. O tendríamos que revisar si está viviendo violencia. Si tiene violencia, puede ser que él o ella reaccione de una manera agresiva y entonces que quiera todo rápido, que su amígdala esté comprometida y que no me deje avanzar a mí en el tratamiento como tal. Son factores muy importantes a revisar. Luis, no te escucho. No te escuchas, Luis. Muy bien, gracias.
tenía problemas con el audio. Muchísimas gracias por la respuesta. Comento que realmente aclaró la duda que tenía con respecto a esos factores que pueden llegar a intervenir. Y me gustaría como conclusión a esto, si nos podría dar como un resumen o conclusión de ¿cómo decirlo? Como de las cosas a tomar en cuenta para poder detectar que un niño o niña sufre de este problema de expresión escrita, para que sea más fácil para los padres, madres o tutores poder darse cuenta y tomar la decisión de darle seguimiento, pues, para poder tratarlo. Miren, como conclusión, es importante mencionarte que a partir de los 17 años de edad ya no tenemos que aplicarle ningún tipo de prueba psicométrica para poder detectar si hay alguna pérdida de expresión escrita como tal. Entonces, solamente con los antecedentes escolares de que el adolescente o la adolescente tenga problemas ortográficos, porque hay gente que tiene problemas únicamente ortográficos y ya estamos hablando entonces de una patología como tal, o puede ser que ni siquiera pueda trabajar con el teclado de la computadora. Ya con eso tenemos para poder diagnosticar. En caso de que sean más pequeñitos y la familia vea, como te digo, que no puede sostener la hoja, que tiene dificultad, e inclusive le ponen a las plumas aquí como un apoyo o a los lápices y ni siquiera los pueden sostener. Entonces ya desde que empiecen a ver que las letras están más grandes de lo normal, es importante acudir con algún especialista, en este caso alguna psicopedagoga. También, chicos, ¿qué recomiendo en caso de que lo detecten? Y también para que sea apoyo en cuestiones de tareas extras, pues sería de entrada que la psicopedagoga o psicopedagogo recomiende tener en la casa un respirador, como los que utilizan en arquitectura, para que el niño o niña fortalezca la motricidad fina, de entrada. 2, que les pongan deberes en el hogar. Los deberes en el hogar ayudan a fortalecer los músculos. Entonces, desde pasar la aspiradora, hacer algo en el jardín, cocinar, es muy importante. De hecho, les recomiendo que busquen la Fundación Diego Rivera. En la Fundación Diego Rivera tienen básicamente como programas para poder trabajar con las matemáticas en casa. Entonces, les ponen como una cocinita cuando tienen 4 o 5 años de edad y empiezan a trabajar con las matemáticas si tienen algún tipo de problema con discalculia, porque en ocasiones, como te digo, siempre el trastorno de pérdida de expresión escrita va a ir vinculado a otra patología y puede ser discalculia. Entonces, podrían trabajar de manera muy adecuada con eso. La terapia ocupacional, no me gustaría que piensen que es ponerlo a que haga algo de música o alguna tarea extra. La terapia ocupacional es básicamente acudir, por ejemplo, a un centro de apoyo de rehabilitación como DIF o en su defecto Teletón que tenemos aquí en Tijuana, y básicamente trabajan con los niños y niñas en albercas, con ejercicios físicos, porque muchas veces la disgrafia es causada por cuestiones motrices fina y gruesa. Entonces tendrían que trabajar ahí con diferentes tipos de ejercicios. ¿Qué más se recomienda? Se recomienda también que trabajen con el tipo de hacer letras como en el aire, espaciales. Hagan de cuenta que agarras la pluma y juegas con el niño a hacer la O. Imagínate cómo es la O y con asociación de palabras para que puedan realmente tener buena retroalimentación. Las cajas de arena, la espuma de afeitar, la ponen, por ejemplo, en la mesa y el niño o niña está jugando a hacer letras. ¿Qué más se recomienda? Chicos, como esto no es rápido, como psicopedagogas o psicopedagogo, yo les sugiero que pidan a la escuela que les dé chance de que lleven computadora. Muchos niños sí pueden manejar el teclado y algunos adolescentes también. Que les den, por ejemplo, chance de llevar computadora y de grabar la clase. Y que la y el docente les dé de favor un resumen semanal de todo lo que se vio, para que así puedan fortalecer la educación de los niños y niñas, porque acuérdate que no pueden escribir. También, chicos, se me olvidó el nombre de la app que estaba investigando justamente para ese tipo de patologías como tal, pero es una app que hace cuenta que sí es funcional y que justamente el niño pasa el dedito por las letras como si tuviera un tipo de, como si estuviera cosido, algo así como con relieve, y básicamente les ayuda bastante. También que tengan letras con relieve o que, por ejemplo, tú les hagas una pista de autos y pasen un carrito alrededor de las letras. Les ayuda muchísimo cuando tienen ese tipo de situaciones.
¿Qué más, chicos? Ya para culminar, tengan mucho cuidado con la luz. Los niños que tienen y los jóvenes o adultos que tienen este tipo de situaciones de aprendizaje no toleran la luz azul de los dispositivos, por eso la app tiene que ser en un tiempo corto. Afecta el ritmo circadiano y si el ritmo circadiano se afecta, la disgrafía se afecta muchísimo más también. Entonces, díganle a la familia o a la persona que se encarga de la escuela que de favor trabajen con luz LED, ¿sale? Porque la luz azul les afecta muchísimo, hace que, según investigaciones de la Universidad de Boston, que justamente se haga más fuerte la problemática como tal. Y pues yo creo que por mi parte serían recomendaciones y en conclusión esto que no lo dejemos fuera, que lo tomemos en cuenta, que no presionemos porque es algo que les va a durar toda la vida, pero sobre todo que pongamos mucha atención a aquello de la evaluación psicométrica porque tenemos que descubrir qué otra comorbilidad tiene y sobre todo checar bien el diagnóstico diferencial. No vaya a ser otra cosa. Pues muchas gracias, maestra, por haber estado el día de hoy con nosotros en esta entrevista y sobre todo por haber contestado de esta manera. Creo que todo lo que nos ha dicho en cada una de las preguntas son respuestas que nos han quedado a nosotros. Gracias por ayudarnos con esta asignatura. Y pues no sé si tengan algo más que decir mi compañera y mi compañero a nombre del equipo, que es, como les mencionaba, es Claudia Samaniego, Yadilene López, Guadalupe Castro, Luis González y un servidor, Adrián Pérez. Pues le agradecemos que se haya tomado este tiempo, que nos haya regalado este tiempo para poder tener esta entrevista. Muchísimas gracias, profe. La verdad fueron respuestas muy concretas, sencillas de entender aparte, y tiene una voz muy clara, muy que llama la atención de escucharla y ponerle muchísima atención. Muchas gracias. Igual por mi parte, y creo que hablo por la mayoría, o por todos, muchísimas gracias por compartir su conocimiento con nosotros, por aclararnos las dudas de una manera tan clara y tan precisa, por brindarnos toda esta información y claro, por hacernos ver que no solo es un trastorno de expresión escrita y tratarlo como algo médico simplemente, sino también para los niños tratarlo como algo un poco más humano con actividades mucho más recreativas para que tampoco se vuelva como algo demasiado tenso tener que tratarlo, sino que puedan incluso mejorar de una manera mucho más amena. Muchísimas gracias. No, de nada, chicos, como les digo a ustedes, y ya saben, cuando tengan alguna otra entrevista pueden contar conmigo o ya sé que es al revés también. A lo mejor luego me toca a mí entrevistarlas. Entonces, pues agradezco su tiempo, espero hayan aprendido también y pues bueno, suerte en su tarea, o éxito más bien dicho.